Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia del día de hoy, por venir a ver el libro El viaje. Aquí al lado mío tenemos a nuestras visitas ilustres, Daniel Solís, que fue el diseñador editorial del libro, Mario Solo, que es el artista visual y es el crítico, o sea, el curador de la obra de Paula Manzor. Y mi nombre es Pamela Espinosa, que soy artista visual, la gestora del libro y hermana de mi hermana Paula Manzor. En esta oportunidad vamos a empezar hablando con Daniel por la parte de diseño, desde la parte editorial, pero también desde una mirada industrial. ¿Qué podría ser de cómo está confeccionado el libro? Porque le vamos a mostrar que no es no es como el libro típico que uno ve en cualquier lado. Así que, ahí bueno, está abierto. Así que los dejo con Daniel. Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien, acá y también en casa donde estén viendo la transmisión. Bueno, pensar o plantearse el diseño del libro tiene relación con tomar en consideración los factores implícitos en este viaje, ¿cierto? Y el hecho mismo de que la autora original de esta publicación ya no está con nosotros acá en este plano terrenal, ¿cierto? Y eso también incluye un viaje, involucra un viaje. Desde la vista objetual, ¿cierto? El objeto, lo que queríamos representar era la experiencia de una trascendencia, ¿cierto? Trascender entre un plano y otro, encontrando este objeto a medida que se va desplegando en un recorrido visual. Esto involucra un camino, ¿cierto? Hay un relato. El origen de toda esta historia es un relato. ¿Cómo plasmar ese relato en un objeto, cierto? Lo primero es el acto en sí cuando uno se enfrenta a un libro, el cómo el libro se va a comunicar con uno. Basado en eso, lo primero que consideramos era el cómo íbamos a abrir este libro. En virtud, y hablábamos recién con Mario, ¿cierto? En virtud de que esto involucra que una persona ya no esté, queríamos manifestar este luto como el comienzo o la apertura al libro. Entonces lo que hicimos fue incorporar esta banda negra, ¿cierto? Que lo que hace es cerrar este libro, lo mantiene como una ostra. Y adentro de esa ostra, ¿cierto? Está esperando esa perla. Cuando uno se enfrenta a esto, el acto de retirar esta banda negra, ¿cierto? Nos permite encontrarnos con un objeto que se despliega dimensionalmente. Así es como tenemos un libro que se despliega en más de 2 metros de largo. Eso involucra que las impresiones, ¿cierto?, tienen que coincidir. 1 milímetro al principio pueden ser muchos centímetros al final. Entonces esto tiene una composición en cada una de las imágenes y cómo se distribuye esto en lámina a lámina. Lo otro a considerar es la materialidad. Cómo la materialidad transmite. Estas no son piezas, ¿cierto?, que están impresas cada una como el formato original lo era, en donde había una litografía. Aquí lo que hicimos fue una reproducción. Entonces no queríamos perder esa sensación táctil al momento de enfrentarnos a este objeto. Por eso utilizamos un papel, ¿cierto? Un papel importado netuno, a lo cual tuvimos que, para poder desplegarlo en esta dimensión, trabajar en fibras extendidas para que este libro no tendiera a abrirse, ¿cierto? Como un instrumento de acordeón, sino en realidad manteniéndose la forma implícita en como nosotros queríamos. Eso involucró, ¿cierto?, que el formato del papel y la fibra extendida tenía un límite. Así es que en este desafío de construir este viaje habían involucrado como pieza objeto, ¿cierto?, muchas aristas que teníamos que abordar al momento de desarrollar el libro. Cuando uno se enfrenta entonces al libro y se da cuenta de que el libro se debe desplegar a una dimensión más allá de lo que los brazos pueden lograr, uno entonces empieza a construir un relato a medida que se van desplegando estos espacios. Y a medida que se abren unos, uno va cerrando otros. Y genera entonces estos intersticios en el objeto, ¿cierto? Que en algún momento nosotros soñamos que esa persona que tiene el objeto y lo va a andar portando quizá, va a introducir otros elementos que van a ir convirtiendo este libro también en un portador de otros viajes, ¿cierto? Es como cuando uno guardaba un trébol, una pluma o algo dentro de un libro. La idea es que esto también se transforme en un objeto que a nosotros nos acompañe en este viaje. El libro en sí, el contenido, es muy simple y muy llano, es muy sincero además.
muestra las imágenes en un tono casi negro, 100%, ¿cierto? Es más o menos un 90%, que de alguna manera lo que hace es buscar el equilibrio con el tono, que este es un blanco ártico del papel, ¿cierto? Para que no haya una disimilitud, una disidencia, ¿cierto?, entre la impresión y el soporte. Luego, en la calidez de esa portada, nosotros buscamos un material que pudiese ser serigrafiado. De hecho, cada libro está serigrafiado a mano por Pamela, ¿ya? Y ella entonces le pone la impronta, ¿cierto?, de cada uno de los objetos como piezas únicas, que es parte de este viaje también de construirlo así, ¿cierto? El color rojo manifiesta algo que es pasión, intensidad, porque el viaje en sí, el relato, es pasión, es intensidad, ¿cierto? Y bueno, la verdad es que cuando uno manifiesta esto en un objeto, muchas cosas quedan afuera, muchas cosas también se agregan en la medida en que la persona que los va usando y lo va desplegando va generando esta experiencia. Esperamos nosotros de que con el objeto uno pueda obtener esa sensación de viaje en el recorrido. No olviden que es un libro que se despliega más de 2 metros por año, ¿ya? No sé si hay algo que quieran agregar. Me gustaría igualmente agregar otra cosa, que es el tamaño. Enfrentarse a un objeto de estas dimensiones, ¿cierto?, podría tener un formato muy grande como la pieza gráfica, pero quisimos también respetar el tamaño de los originales que hizo en este caso. Lo que obtiene entonces es una representación, ¿cierto?, una copia, tratando de ser una copia fiel al original. ¿Y por qué los formatos también son pequeños? Porque son portables. Nosotros queremos que este libro también viaje con uno, ¿cierto?, que esté dentro de, que esté guardado, que lo podamos estar trasladando, y en algún momento efectivamente puede ser también parte de ese viaje el hecho de que nosotros lo estemos portando así. ¿Algo más? Yo creo que es fantástica el análisis de la objetualidad. Estamos hablando de un libro objeto, ¿ya? Eso es una característica especial, y me parece fantástico que tengamos al frente, ¿ya?, al Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Valparaíso. Ya pueden ver ustedes ahí el escudo, un serrucho y un martillo, ¿ya? Me acuerdo de la cita de Pablo de Roca cuando iba a la editorial, ¿ya?, con sus obras hechas en cartón, con tipografía de circo, ¿te fijas?, obra gruesa, ¿te fijas?, etc. Y llegaba el momento en que ya estaba la edición y habían puesto todos los volúmenes para entrar a la guillotina, ¿ya? Y el viejo para, ya, a los obreros de la guillotina, ¿ya? Le dice: paren. Pero si tenemos que entrar a guillotinar. No. Y saca un cuchillo, ¿ya?, un serrucho, Stanley, ¿ya?, caballo, ¿sí?, como él, ¿te fijas?, y toma los bordes y los empieza a cerrar. ¿Te fijas? El tipo quería que tuviese ese corte, el corte que de alguna manera el corte que tiene el grabado, ¿ya?, o que tenía, ¿cierto?, la filigrana del papel artesanal, ¿ya?, que eran estos pliegos hechos en celulosa bruta, ¿ya?, o en cartón, en el cual imprimía y quería que quedara el relieve. ¿Te fijas? Por un lado, ¿cierto?, el corte, y por otro lado, la presión de la tipografía visible en el cartón, el hundimiento, ¿ya? Como esa cita memorable de la lista de Schindler. No sé si ustedes se acuerdan cuando la cámara hace, ¿te fijas?, la visión, ¿cierto?, lateral, y se nota la presión de la máquina de escribir de ese listado increíble, de ese listado de vida, ¿no? Cuando este contador judío que le llevaba las cuentas a Schindler saca la hoja y dice: es una hoja de vida en sí misma. ¿Te fijas? Yo creo que ese es un dato muy potente de lo que es el amor, con que está hecho este trabajo. Ya, yo soy testigo de eso en el labor de Daniel en este taller, ¿cierto?, que se llama Perro Sur, ¿ya? Y que yo a veces le digo perro azul, ¿ya? Y finalmente terminé haciendo un taller azul con perros del sur, ¿ya?, azules, ¿ya? Entonces siempre me equivoco, y bueno, yo tuve el gusto de conocer a Paula a través de mi Paula, ¿ya?, que fueron compañeras en el diplomado de fotografía y de gráfica en la Universidad de Chile, ¿ya? Y bueno, me parece fantástico lo que
dice aquí mi compañero de mesa, respecto del pliegue. Yo podría, ¿cierto?, en este momento, ¿cierto?, poner aquí, ¿ya?, y agregarme al luto, ¿no? Claramente. En fin. Entonces, el acto, ¿cierto?, del desplegar tiene que ver también con una referencia, ¿ya? La constante de Paula con respecto a su vínculo con Huidobro, ¿ya? Específicamente con Altazor y con todo el espíritu, ¿cierto?, de Huidobro, ¿ya? Antipoeta y mago, ¿ya? Un señor francés que está de paso por Chile, ¿te fijas? Y esa cita de la madre que le dice: pero Vicentito, ¿qué rotería es esa de presentarse a candidato a presidente si yo lo preparé para ser emperador, Vicente I? Bueno, esa referencia al creacionismo, ¿ya? El verso cuando no da vida, mata, ¿te fijas? Bueno, tenemos en la propia Paula un testimonio vivo en nuestra memoria de lo que fue su labor, ¿ya? Que se deslomó, ¿ya?, dando literalmente la vida hasta los últimos momentos con esa enfermedad, ¿cierto?, que la consumió, de la que estuvimos, ¿cierto?, en guardia todo el último tiempo con Pamela, ¿ya?, pero que claramente tenía que ver con fundar, con abrir mundos, ¿ya? Oh poetas, no cantéis a la rosa, hacedla florecer en el poema. Oh selección nacional, déjense de celebrar los triunfos murales, mojen la camiseta conchas de su madre, ¿ya? Entonces, esa citación, traduciendo al correlato local, ¿ya?, es de alguna manera como yo vi la presencia de esta bella figura, ¿ya?, que era la Paula, con esos ojos, ¿cierto?, que cambiaban de color, ¿ya?, que amueblaban, ¿cierto?, como diría Huidobro, ¿cierto?, el paisaje de la escena del arte, ¿ya? Entonces, hay algunas imágenes que estamos viendo que yo justamente tengo un sueño, The Prince, tengo un sueño que es justamente hacerle, digamos, justicia, ¿ya?, a la coherencia iconográfica de la Paula, ¿ya?, que es justamente la animación, ¿ya? Yo soy artista visual, ya vengo del grabado, y la verdad es que cuando yo tomé grabado no había cine en Chile. Las escuelas se habían cerrado, ¿ya? Y cuando yo terminé los años de mi licenciatura, le dije a mi papito: papito, creo que he tomado conciencia de la imagen editorial, etcétera, 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 y ahora quiero estudiar cine. ¿Estáis más huevón?, me dijo. Ya estudiaste una hueá, dedícate a eso. ¿Cachai? Mi papá era ingeniero mecánico, así que ahora tengo una hija que es cineasta, ¿ya? Y en mis cursos, ya de una u otra manera me las arreglo para que hagan animaciones y experimenten, ¿cierto?, con ese brazo ortopédico que no es sino el ejercicio de la docencia. A propósito, estábamos hablando, ¿cierto?, de esos abusos. Que lo agarré al tiro ya y pusimos. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí estas imágenes que yo quiero que se fijen particularmente, ¿ya?, cuando vean el original, que hay dos momentos en la gráfica, ¿ya? Yo quiero hacer un poquito una lectura, ¿ya?, de un planteamiento que la propia Pamela hizo la Paula hizo, ¿ya?, de su propio trabajo. Dice: su trabajo, describiéndose ella misma, basado en la interpretación de obras poéticas, estamos hablando de Huidobro, se hace presente en la simplicidad de sus formas, entre comillas, simplicidad de sus formas, y su biocromatismo, ¿ya? Bueno, estamos hablando de una niña, ¿ya?, de familia campesina, pero que no nace en la capital del falo de Chile, que es Machalí, ¿ya?, una ciudad insignificante que tiene que elevar un falo para hacerse significante. Bueno, hoy día podríamos levantar otra figura, digamos, genérica, ¿ya? En fin, haciendo justicia. Entonces, esta situación la pilla, ¿te fijas? Este gen en germinación la pilla en Argentina,
¿ya? Ella finalmente, por nacer, tendría la nacionalidad argentina, ¿no? Claro. Y nace de chiripazo porque sus papás, ¿cierto?, se exilian en Argentina, un exilio voluntario en la ciudad de Almafuerte, en el pueblo, ¿cierto?, de Almafuerte. O sea, si uno nace en una ciudad que se llama Almafuerte, ¿ya?, algo le deja, ¿te fijas? Y en la región de Córdoba, la provincia de Córdoba. Ya sabemos del Cordobazo, es una ciudad, ¿ya?, y una región que se las trae, ¿ya?, en Argentina. Entonces tenemos este biocromatismo, ¿ya?, que no lo vemos tan representado acá y que yo les pediría a los que no han ido a Perro Azul o Perro Sur, ¿ya?, cuya dirección es Bernardo Ramos 309. ¿ya?, para que vayan a ver la exposición, porque se hizo un primer lanzamiento del texto donde está la exposición de las obras, donde hay también el ejercicio del color. En este caso, digamos, la publicación, el color está contenido, digamos, en la estructura, en la forma, como lo dijo muy bien mi compañero, ¿ya?, pero no así en las imágenes. Por lo tanto, aparece, ¿cierto?, la posibilidad de que nosotros podamos colorear, ¿ya? Y ahí está esta idea de mi sueño, y estamos en el motor, digamos, de la gestión que es la Pamela, ¿ya?, para generar un proyecto de curatoría de todo el desarrollo de las obras, que son aproximadamente 300 y tantas obras, ¿ya?, entre pinturas, dibujos, grabados, etcétera. Son solo grabados. Con una publicación. Grabados, serigrafía y litografía. Perfecto. Bueno, para mí, te fijas, en el espíritu del grabado, ¿ya? Ya. ¿Está bien? No. Ah, está haciendo una conexión. Ahí. Gloria al Señor. Gloria, estamos aquí reunidos esta tarde. La palabra del Señor. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ahí se escucha? Creo que no se sigue escuchando, viejo, pero yo me desgañitaré. ¿Ahora sí? A ver, está bien. Ya, perfecto. Ah, más cerca. Ahí. Ya, como animador de fútbol, señor. Ya, perfecto. Entonces estamos hablando de biocromatismo, así como la inclusión de figuras antropomórficas. Esto es una cosa que también me interesa, ¿ya? Y aquí le rindo un culto, ¿ya?, a los grandes estudiosos que justamente han hecho, ¿te fijas?, la visibilidad de esta América imaginaria. Empezando, ¿cierto?, por El bestiario del reino de Chile. Esa obra magna que tiene que ser acompañada necesariamente, ya, por la América imaginaria de Rojas Mix, ya, que yo se los aconsejo, ya, y a algunos de ustedes, si les interesa, yo voy a hacer un taller al respecto, así que pueden entrar de colado, ya, a un optativo que estoy haciendo en el arco al respecto, ¿ya? Bueno, es espectacular ya entender esta relación, ¿cierto?, con las groserías en Chile, ¿ya? Y de alguna manera también esta estructura de fitomorfosización, zoomorfización, etcétera, ¿de fijas? El prefijo el que manda, si son animales, agua, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, está constantemente también este dato, ¿ya? Este dato, ¿cierto?, de la figura que cobran, ¿ya?, los correlatos del entorno. Ahora, esta dualidad está representada por una estética, ella misma se plantea surrealista creacionista, o sea, dentro del surrealismo, ¿cierto?, este movimiento que auto se crea, el propio Huidobro, porque no podía quedar atrás, ¿cierto?, que es el creacionismo, ¿ya? Ese verso maravilloso, ¿cierto?, ya, acerca de este lema, ¿cierto?, el verso que no la vida mata, ¿no?, y todos los epígrafes que tiene, digamos, esta estructura poética, ¿ya?, que es el creacionismo, ¿ya? Entonces, aquí, digamos, vincularse, ¿cierto?, y proseguir, ¿cierto?, a dar en un lenguaje visual que es poético, ¿ya?, a través de estas formas que son figurativas, ¿ya?, pero también en algún momento recogen la naturaleza del paisaje.
yo les aconsejo, por favor, ya que así mismo, como ustedes ven las imágenes, ya tachadas como de infantiles, etcétera, ya hay unas cordilleras, hay unas manchas, ya, y hay también una pugna, ¿cierto?, por el territorio, ya. ¿Dónde me sitúo? ¿Venirse a Valparaíso o volver al Cerro San Cristóbal? ¿Ya? Entonces, ahí hay ese Cerro San Cristóbal con esa Virgen arriba, ¿ya? Esas cordilleras de Córdoba, o sea, mirar la cordillera por el otro lado, ¿ya? Mi abuela campesina decía que en Chile era como un territorio, ¿ya?, que seguía en la cordillera y de ahí venía de la Argentina para abajo, ¿ya? Y había un precipicio, ya, donde vivían, ¿te fijas? No se sabe cómo se sostenían estos argentinos, que debe ser más o menos lo mismo que piensan los argentinos de nosotros, que nos explican cómo vivimos en el borde del mar, ¿te fijas? Entonces para ellos es absolutamente natural que vivamos con tsunamis, ¿te fijas? Deberíamos desaparecer o empujar la cordillera y definitivamente dejarnos fuera, ¿ya? En ese pedacito que tenemos de territorio. Entonces, de alguna manera esta gran franja que tenemos acá, ¿ya?, nos da pie justamente para entender esa tensión con el territorio, que a mí me parece fantástico. Este territorio que ella recorre, ¿ya?, que recorren estos animales que se transforman de repente en unas especies de caballos de Troya, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, parte de este mismo ruedo. Aquí este es maravilloso, ¿no? Y tenemos este personaje, ¿cierto?, que mira desde abajo, ¿no?, este gran carro de la victoria. No se suban a él, se le han aplastado por sus ruedas, decía Balmes recién vuelto del exilio, ¿eh? Entonces, de alguna manera ese dato, ¿ya?, ahí tenemos esta rueda que se eleva por el cielo también, ¿ya? Bueno, y el personaje dual, ¿ya?, ¿cierto?, la clásica discusión del cubismo, ¿cierto? Acuérdense en el colegio que nos decían, sí, ¿ya? Y Vallejo que por otro lado lo cuestionaba, ¿no? Hablando de la cuarta dimensión y el niño muerto y la pobreza en las calles de Lima, y etcétera, etcétera, ¿ya? Con esta figura frontal y de perfil a la vez, ¿ya? Luego hay el mismo personaje se transforma en un caballito de juguete, ponlo, mi amor. Aquí que lo aplasta, perdón, súbelo un poquitito, perdón, no, al revés, sigue nomás, ya, aquí, literalmente esta rueda, ¿cierto? Hay un momento en que ya podría aplastar al personaje. Bueno, ahí está esta idea de, ¿cierto?, la rueda de la victoria, ¿no? Los que no se suban a sus, ¿no? Yo me acuerdo memorablemente de eso, ¿no? Esa cosa de, ¿cierto?, del triunfalismo, ¿ya? Cómo, ¿cierto?, nos hacían ver los que llegaban, ¿cierto?, con la clara luz de la razón del exilio, cómo nosotros nos habíamos quedado aquí y no deberíamos habernos quedado aquí, ¿cierto? Porque nos transformaba literalmente en colaboracionistas del fascismo, por el solo hecho de haber permanecido, por la chucha, acá, ¿te fijas? Ya, simultáneamente, a cuando decía eso, ¿te fijas, Balmes? En otro momento, se me olvidan las historias, ¿ya? Que es como un paralelo, ¿ya? Bueno, está esta idea del caballito de juguete, ¿cierto? Que en algún momento crece y se transforma, ¿te fijas?, en una amenaza de la cual podría aplastarnos, ¿te fijas? Bueno, y tenemos este diálogo con el animal, ¿ya?, que está un poquito más avanzado. Aquí, ¿ya? Va frente, aquí, ¿ya? Bueno, yo estoy leyendo con Pablo León Virgilio, ¿ya?, mi hijo de 8 años. Estamos enfrentados después de haber leído a Andersen, ¿ya?, después de haber leído El Principito y de haber leído un libro que se llama ¿Cómo leer al Principito?, ¿ya? Emprendimos la faena de leer a Kafka, ¿ya?, ¿cierto?, con la Metamorfosis. Faena que tuvimos que detener, ¿te fijas?, y cambiarla por Platero y yo. Entonces reiniciamos el formato, ¿ya?, y ha sido increíble, ¿ya? Yo pensé, a ver,
esta bajada de nivel, por favor, que vamos a hacer con Platero y yo, Juan Ramón Jiménez y España, Castiza y todo. El tipo estaba jugando con Minecraft, ¿ya? Y simultáneamente atendió todo lo que habíamos leído, todas las palabras, la fraseología de Juan Ramón Jiménez con Platero y yo. Sobre todo en la experiencia, ¿ya? La experiencia, ¿cierto?, de la ternura, ¿ya? De la ternura con un animal. Estamos un poco preocupados del final, ¿ya? Bueno, yo leí el final y es bastante así, muere como burro, no muere, ahí no es lastimero. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Ya? Porque estamos hablando, ¿cierto?, de una persona que a pesar de la lucha, ¿ya?, la lucha por salir de Machalí, la lucha por sobrevivir de su familia, también en Argentina, ¿ya?, la lucha por dar su producción, no solamente a sí misma, sino crear un contexto que es, ¿cierto?, el trabajo de las comunidades, ¿cierto?, como es, por ejemplo, los talleres, ¿ya?, que todos de alguna manera hemos recibido su beneficio y creo que tenemos que seguir en eso, ¿ya? Yo he invitado amigos, ¿ya?, que conozcan lo que ha sido esta labor, ¿ya? Somos un poco herederos también de ese fervor, porque no nos coma, ¿te fijas?, ¿cierto?, la inopia, ¿ya? Bueno, la Paula en ese sentido es ya un ejemplo, ¿ya?, potente. La veo manejando su Kleinbus. Yo dije, pero Paula, aquí tenemos la unidad coronaria móvil del arte. Diciendo porque yo trabajé en las épocas duras del 86 vendiendo seguros de la coronaria móvil en la calle, ¿ya? Cuando la gente era natural que se muriera botada en la calle, ¿cachai? Lo corriente era que no llegara la asistencia pública, ¿cachai? Entonces, que se creara este sistema, ¿te fijas?, era increíble. Entonces yo dije, yo sueño con tener una unidad coronaria móvil del arte, ¿ya? Y esa Kleinbus, en fin, era parte, digamos, de los proyectos que soñábamos con la Paula, ¿ya? Hay algunas cosas que son importantes de este libro, ¿ya? Bueno, el trabajo, sí. Después No, dígalo públicamente. ¿No? sale 10.000 por... Mary Harrison reserva uno. Perfecto. ¿No? Bueno, me interesa muchísimo esta idea del libro objeto, ¿ya? ¿Cuándo aparece la idea del libro objeto? La idea del libro objeto tiene que ver también con lo que es posible denominar como poesía visual, ¿ya? Y claramente tiene que ver con este fermento que son las vanguardias, ¿cierto?, en el comienzo del siglo XX, ¿ya? Porque la conciencia, si bien existían libros que se podían denominar libros objeto, la conciencia del libro objeto, ¿ya?, surge con las vanguardias, particularmente con la figura de Guillaume Apollinaire, ¿ya?, con un poema, ¿cierto?, que se llama Il pleut, y llueve, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Guillaume Apollinaire? ¿Ya? No le canta a la rosa, la hace florecer el poema. O sea, literalmente, como diría, ¿cierto?, el entrenador argentino que revolucionó y creó toda esta generación de oro, ¿ya?, mojó la camiseta, o sea, mojó el papel, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, literalmente llovió, rompió, ¿cierto?, una ley gravitacional horizontal, ¿cierto?, estática, que venía de Gutenberg, ¿te fijas? Y literalmente llueve y moja la página, ¿ya?, con este poema. Esta revolución ya hizo de la tipografía, ya, un elemento, ¿cierto?, explosivo, un arma, ¿cierto?, ofensiva, ya, punzante, cortante, contusa, explosiva. Y los futuristas, ¿cierto?, literalmente hacen llover, ¿cierto?, y hacen poemas en libertad. Liberan, lanzan por la cara, ¿ya?, tiran desde aviones, ¿ya?, los poemas. Tenemos los Dada, ¿ya? Entonces hay una dimensión anarquista, de alguna manera, una puesta en desorden, ¿ya?, de lo que sería justamente
la convención del libro, que paradojalmente habla de libertad, y así lo fue en su momento. Pensemos que un libro, antes de Gutenberg, era un objeto muy raro, muy caro, ¿ya? Muy escaso, y además había que estar en estado de gracia para entrar en la lectura, ¿ya? Las mujeres y los jóvenes y los niños no entraban en el libro, ¿ya? Entonces, un libro de 80 páginas era 80 borregos que habían sido sacrificados con su piel para poder escribir, ¿cierto? Un amanuense, que copiaba literalmente, ¿cierto?, cada una de estas páginas. Gutenberg libera esto, creando este imbunche raro, ¿ya?, que es la prensa, que era una prensa de uvas en realidad, ¿ya?, robándole, ¿cierto?, el producto industrial a los fundidores. ¿Te fijas? Entonces mezcla, digamos, hace un encaje, ¿ya?, de distintos elementos, de distintos territorios, para generar, ¿cierto?, la primera pieza, ¿ya?, efectivamente editorial de la historia, ¿ya?, la conciencia de la reproductibilidad que va contenida en esto. ¿Cuántos ejemplares tenemos? ¿Ahora? No, ¿cuántos se publicaron en total? 200, sí. ¿Ya? Ahí tenemos una edición limitada, ¿ya?, que corresponde, ¿cierto?, a una reserva, ¿ya?, del gasto, a un ahorro ascético, ¿ya?, frente a publicaciones de millones de ejemplares, ¿cierto?, ¿ya?, tenemos, ¿cierto?, esta resistencia con 200 piezas que sí son, ¿cierto?, replicables literalmente en territorios. Tú lo expresaste maravillosamente, ¿cierto? Cada uno de estos recintos podría poseer veneno, podría ser una suerte de caballo de Troya, ¿ya?, en cada uno de estos pliegues. Cada uno de esos pliegues, ¿cierto?, permite generar lo que se denomina, ¿cierto?, en arquitectura, el recinto, el concepto de recinto, ¿cierto? El plano se transforma, ¿cierto?, en un germen de espacio. La curva, ¿cierto?, el ángulo, ¿ya? Y tenemos este acordeón. Quizás debiese haber un fondo de tango, por ejemplo, ¿ya?, en este momento, ¿ya?, que hablara justamente de esta, ¿cierto?, de este personaje que se despliega, de este pulmón, ¿no?, que se abre y que se cierra, ¿ya?, que es de alguna manera lo que está pasando aquí en este objeto, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, en la secuencialidad de la imagen, ¿ya? Yo quería hacer unas palabras. Cuando nos pusimos de acuerdo para que Mario hablara del libro y todo, me impresiona de que a través solamente de las imágenes pueda transmitir cosas que a lo mejor él no sabe, porque yo sé por qué mi hermana hizo este libro. O sea, lo hizo a partir de un viaje que hicimos a Coñaripe en el año 2005. Entonces, él lo traduce como desde su mirada artístico, curatorial, y las cosas increíblemente tienen que ver con la cordillera de Machalí, con el caballo, porque ella nació en el año del caballo, por eso que antes Perro Sur se llamaba Taller Caballo, y nació en el año 78, entonces del año del caballo. También por eso el caballo se replica en muchas de sus imágenes, que es en realidad un imaginario. Era fanática de Vicente Huidobro también. Y hay una exposición completa de ella desde sus primeras obras que hizo. La primera exposición era en homenaje a Vicente Huidobro. Y además de eso, no, era otra. Además de eso, había algo que nombró. De bestiario también. Bestiario del Reino de Chile, claro. Sí. La Bestia Celestial, el nombre de una de sus exposiciones. Sí, ¿no? se llama así. Esa es la segunda exposición que hizo. Y el libro original lo tengo yo acá, que está hecho en litografía. Y cuando ella fallece, yo me encuentro con un montón de grabados, como dice Mario, que son aproximadamente 300. Entonces, cuando una persona, o sea, me ha pasado últimamente por distintas muertes que he tenido en mi vida de gente cercana, que alguien se va de nuestras vidas, pero queda todo como un mini museo de las cosas, independientes si es artista o no, de lo que se va juntando de la historia de su vida. Entonces, yo en vez de ponerme como mucha gente que llora y todo, intenté hacer el libro
a partir del mismo libro que ella tenía, que son litografías. O sea, recién me estaban preguntando si estos libros estaban hechos en litografía y yo comentaba que no, porque hacer una litografía están hechas en piedra, que son de una cantera alemana. Entonces es muy difícil hacer reproducciones de litografía porque se hace el dibujo, que son lápices como de grasa, que al contacto con la piedra se fija en la piedra, que es como una piedra de talco. Y hay un contacto con el papel húmedo, y yo no soy grabadora, pero sé que más o menos que funciona así, y que va en un tipo de imprensa que es especial para litografía. Entonces el trabajo en sí del libro, el viaje, tiene que ver con una copia casi lo más parecida posible a la obra original, que es la que está aquí, que la pueden ver después ustedes si quieren, porque era muy difícil y demasiado caro hacer un libro con solamente obras en litografía. Este es un proyecto que se presentó en el año 2020 para ser adjudicado al fondo 2021 de Fondar. Y Ilustra Verde, que es una editorial independiente de Claudia Ortiz, trabajó con nosotros aceptó el libro, porque cuando uno lo presenta a un fondo tiene que tener una editorial detrás. Y lo ganamos, hacer proyectos rápidamente, y en realidad ha sido bastante interesante lo que se ha ido detrás de ello, porque hay muchos amigos de Paula que a mí no me conocen, entonces ellos me han escrito, se han sentido identificados con el libro por imágenes y todo eso, y el libro ha sido como un viaje, como explicó también Daniel, un viaje que es el viaje que hacen las personas cuando parten de este mundo. Y yo sé que ahora en este momento Daniel se tiene que retirar porque tiene una actividad. Le quiero agradecer que haya estado con nosotros y que en realidad sin él, yo digo, no sé cómo hubiéramos hecho el libro por estos milímetros que decían, que se descuadraba entero, porque no es lo mismo tomar las litografías, pegarlas una por una, que hacer las impresiones, que eran 2 metros 40 centímetros. Entonces era todo un desafío. Pero bueno, se logró y nos queda una última actividad que los voy a volver a invitar. Y para terminar, unas últimas palabras de nuestro gran amigo Mario. Bueno, yo quiero resaltar la labor ya de nuestro compañero que se nos retira, Claudio Ortiz. Él es diseñador ya industrial, ¿ya? Entonces hace un giro desde la objetualidad, ¿cierto?, a la visualidad, ¿ya? Eso es muy interesante. Y por otro lado, Paulina Rodríguez, ¿ya?, que es nuestra encuadernadora, ¿ya? Ella es una fina encuadernadora con gran conocimiento en la naturaleza conservacionista de los documentos, ¿ya? De hecho está en los estudios en España al respecto, y ella compone lo que se llama imaquinaria, ¿ya? Entonces es la imagen, ¿cierto?, y es la forma, es la máquina, ¿cierto?, y es la imagen, ¿cierto?, el icono, ¿cierto?, y la materialización del icono con un proceso de reproducción. Es muy interesante el nombre del grupo. Y Claudia Ortiz, ya, que no está presente, ya, representando la editación de la editorial Ilustra Verde, ¿cierto?, que es la que constituye el volumen del libro. Yo quisiera cerrar a propósito de las referencias de la propia Paula, ¿ya? Yo en este momento voy a hacer que Paula se posesione, ¿ya?, de mí, y voy a leer a través de ella, ¿ya? Son las palabras finales de este catálogo que se llama Bestia Celestial, ¿ya? Una muestra de grabados, ¿ya?, que se hizo en el Centro de Extensión del Consejo de la Cultura en octubre del ¿por qué no está la fecha? En fin, ¿ya? Bueno, esta muestra nace de la gran admiración que siento por el poeta nacional Vicente Huidobro, cuyo poema Altazor es capaz de llegar a mi fin. Muy extraña esta palabra, de llegar a mi fin. Y hay una pregunta, ¿pero cómo dar en las interpretaciones visuales a tan gran texto poético? ¿Qué viaja por los tópicos de nuestros mundos e infiernos interiores?
2 puntos. Incoherencia, desesperación, ateísmos, locuras, insatisfacción, arrogancia, religión y amor. Otra pregunta. ¿Cómo encontrar la forma de ver todo esto? Para mí fue a partir de mi propio imaginario, sumado a la visión que tengo del creacionismo. Así voy dando cuerpo a un trabajo ingenuo e incoherente. Esto es interesante, ¿no? Lectura e interpretación, diría Barthes, ¿no? Respecto del trabajo de ella, a propósito de este primer plano y estos planos profundos, ¿no? Donde los caballos de Troya, agrego yo, caminan en sus herraduras y las bombas cargan gigantáforas en sus cuerpos. Yo creo que aquí hay una cantidad de claves que nos deja de trabajo la Paula para desarrollar. Este catálogo estuvo acompañado de un comentario que se llama Escenas Imposibles, de Nelson Plaza, un artista grabador, ¿ya?, que se da la pega de escribir, ¿ya? Lo digo yo, que soy artista visual, y a veces me doy la pega de escribir, y es literalmente una sangría, ¿ya?, en algo que yo reconozco claramente como mecánicas de defensa personal para los artistas visuales, ¿ya?, y socios anexos, ¿ya?, en la foto, en otros espacios, ¿no? Y, por otro lado, un poeta local, un poeta lárico, ¿ya?, Juan Cameron. Voy a terminar finalmente leyendo a Juan Cameron, haciendo alusión, ¿cierto?, al espacio en el que nos encontramos. La búsqueda de lo nuevo en el canon de la vanguardia, como bien nos recuerda el poeta Oscar Hahn, llega a su fin. El grito de Huidobro cae del cielo en la ascensión invertida de su altazor para convertirse en neologismo, en puro concepto, en una fenomenal metonimia de lo esencial y lo puro. Paula Manzor no solo toma los motivos del poeta o intenta ilustrarnos aquella obra como una pieza en nuestra estética general, más bien juega con la dualidad tierra-cielo propuesta en dicha obra, como si tal espejo conceptual pudiera también reflejarse en matrices y técnicas distintas para representar el universo huidobriano. Allí, con gran técnica, gusto, esa palabra solo se puede decir en Valparaíso, el gusto. Es la única ciudad en que yo he sabido que alumnos de tesis de grado han sido rechazados por mal gusto. Allí, con gran técnica, gusto e inusitado talento, reside la maestría de esta joven grabadora, ¿ya? Y tenemos la imagen, ¿cierto?, que podríamos prenderle fuego, ¿ya?, a esa imagen maravillosa que me sugirió una estudiante, ¿ya?, durante este semestre, ¿ya?, y pidió permiso para leer un poema en medio de la clase. Le doy el espacio al final, le dije, te doy el espacio como broche, ¿ya?, y llama en un poema literalmente incendiario ¡a quemarlo todo! Particularmente las iglesias de los pacos, de esa religión que no nos pertenece. Termina y yo le digo, Fer, ¿terminaste? Bueno, Fer, te voy a decir que yo seré una vez más políticamente incorrecto. Me opongo a todo lo que dijiste, completamente.
Empezando porque la iglesia de los Pacos no era la iglesia de los Pacos. Era la capilla del Hospital San Borja, donde yo más encima había hecho mi primera comunión. Con el catecismo horroroso de una monja mexicana que hacía clases con filminas, donde las guaguitas caían al fuego del infierno por los pecados de sus padres. ¡Esa weá sí que ardía! Ese catecismo que sí que era flamígero. Bueno, termino con eso, ¿ya? Respecto a cómo las cosas a veces se nos dan vueltas, ¿ya? Y necesariamente, una vez más, ¿cierto? Yo dije, con esto los cabros me queman. Carta a la dirección, ¿ya? Etcétera, denuncia al aparato, ¿ya? De poder en las calles, etcétera, todo lo contrario. Me agradecieron por el espacio, ¿ya? Y me agradecieron, ¿cierto? Además por las palabras, cosa que para mí era absolutamente impensable. Por lo tanto, hay una cosa que se llama fe. No perdamos la fe. Y no perdamos, ¿cierto?, la confianza en nosotros mismos. Eso es súper importante, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo. Muchas gracias. La misa ha terminado. Muchas gracias a Daniel Solís y a Mario, y muchas gracias a ustedes que los vinieron a acompañar. Dejamos ahí. Gracias a todos. Gracias a todos y a todes.